Hoy, domingo 19 de junio del 2022. Un día muy especial para Colombia, un día donde vamos a tener un nuevo presidente. Dos candidatos, dos diferentes propuestas, hay muchas que están en similitud y otras divergen. En la población hay inseguridades, eh, incertidumbre, emociones encontradas, porque cada quien tiene su preferido para votar, para elegir. De igual manera, nosotros sabemos que la política tiene que ver con Dios también, los gobiernos, las autoridades, los derechos humanos, y requerimos de poner en presencia de Dios cada situación que tenga que ver en lo personal, en lo familiar, en lo nacional. Y es por eso que a nosotros como creyentes, como cristianos, nos compete tener en cuenta que buscamos al que gobierna, al que reina, al que está ahí en los corazones que le han aceptado como su Señor y Salvador para traer paz. Cuando se habla de justicia y de esta justicia que expresa la palabra de Dios, hace que el pueblo viva en armonía, en entendimiento mutuo. Y requerimos de orar por nuestros gobernantes. Requerimos de ser buenos ciudadanos también como pueblo. No todos son llamados a administrar un pueblo, una nación. Cada quien en el puesto que Dios le ha colocado. Hay posiciones políticas, hay posiciones religiosas, posiciones de índole espiritual, posiciones donde unos enseñan, y cada quien en su rol para que hagamos parte del todo. Y la sinergia quiere decir que es mejor el todo que las partes por separado, y unidas esas partes haremos de un mundo cada vez mejor. Dejemos que sea el Señor mismo el que nos gobierne. El tema para hoy: puesto los ojos en Jesús, para que Él nos gobierne, para que Él nos presida. Y esto no quiere decir que se deja ese gobierno humano, ya que encontramos en la Biblia jueces, encontramos gobernadores, encontramos reyes, que podríamos decir presidentes, que podemos decir alcaldes, que podemos decir gobernadores, autoridades que están sobre un pueblo. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él nos va a gobernar y tendremos cada día ese amor y pasión por nuestra nación, por nuestros gobernantes. Pero quiero que comencemos con esta palabra de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y precisamente ahí está ese mismo título en la Biblia: puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que nosotros hemos de optar por ser justos, por ser personas correctas, por hacer lo adecuado, lo conveniente, que obedezcamos a la palabra. No solamente esperar que los gobernantes nos presidan con justicia, si tenemos entendimiento, si tenemos claridad, si sabemos que hay cosas buenas y malas, desechemos las malas, como aquí se nos pide. Quitémonos esas cosas malas. Si tú deseas ser bueno, mira que otros están viendo quién eres tú. Y si tú quieres que te imiten por las cosas que merecen ser imitadas, por ser trabajador, por ser honorable, por respetar la vida del prójimo, por ser solidario. Esos ojos en Jesús hacen que la vida de Jesús esté en ti.
que tú hayas pedido perdón por tus pecados. Todos hacemos nuestra parte. La palabra dice que el pueblo israelita en una ocasión, como en muchas pasaron, pero en ese entonces hicieron lo malo. Y Dios propició que pasara algo. David hizo un censo y David no debiera haberlo hecho. Y ahí hubo un pecado colectivo, pero el pueblo estaba haciendo lo malo. Y Dios tuvo que permitirles tragedias y dificultades como reprensión y corrección a sus malas acciones. Todos somos corresponsables de lo que pasa en esta tierra. Y hemos de orar y decirle, Señor, aquí estamos. Coloques el presidente que ha de ser. Aquí no estamos para pelearnos por ideologías políticas, sino para pedirle al Señor que sea Él el que haga lo justo y lo correcto en la humanidad. En el Salmo, capítulo 9, versículo 20 dice que las naciones entiendan que solamente son hombres. Jesucristo sufrió por nosotros como pecadores, como injustos, para traernos paz. Y hemos de pedir su gobierno. El Padre Nuestro, hay una parte inicial que dice, venga tu reino, venga tu gobierno, sé nuestro presidente, sé nuestro líder, dirija a estos dignatarios, dirija a cada quien que ocupa una curul del gobierno, diríjalos, Señor. Dios es justo, Dios es fiel. Y el pueblo ha de decir, Señor, aquí estamos para que haya amor por la vida, para que haya respeto por el prójimo. Aquí estamos para que se respeten los derechos humanos y también para que se nos respeten. Aquí estamos para que haya oportunidad laboral, para que haya estudio, para que haya una buena economía, para que haya espacios de recreación. Aquí estamos para todo esto que prometen los líderes que se candidatizan o que los candidatizaron para que vayan y nos gobiernen, que se pueda cumplir, pero que todos hagamos la parte que nos corresponde. Vamos a orar y continuamos con este tema. El tema es, puesto los ojos en Jesús para que Él nos gobierne y que Él lo haga a través de estas personas, que Él nos dirija, que Él nos guíe y así viviremos en paz. Tú puedes encontrar en la Biblia de reyes que gobernaron justamente y duraron años, 20, 30, 40 años gobernando, gobiernos de paz. Otros fueron malos y fueron de corta duración. Y Dios tuvo que intervenir para traer paz a su pueblo israelita. Pueden leer los libros de Reyes y de Crónicas y encontrar esa secuencia de reyes buenos y reyes malos. Vamos a orar para que Dios obre y bendiga a nuestra nación Colombia, mañana, a todas las naciones de la tierra, y que cada país sea bendecido a través de sus presidentes, de sus gobernantes. Padre, muchas gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Honramos tu nombre, Padre, y te pedimos, Dios de la gloria, que seas tú el que pongas el querer como el hacer por tu buena y santa voluntad. Oramos por nuestro país Colombia. Mañana, Padre, se define y se decide por un nuevo presidente. ¿Cuál es el que está en tu corazón? ¿Cómo nosotros vamos a dar el voto con dignidad, con amor y con entrega por el candidato que sentimos inclinación? Que cada quien lo haga con responsabilidad, Padre, con las propuestas que han hecho, con las ofertas que han colocado para que según esto se cumpla, Dios. Padre, tú que conoces los corazones de estos hombres, que conoce los corazones de estas mujeres, que conoce los corazones de todas las personas que van a subir, Padre, seas tú el que dirijas, o el que tú quieres, Señor, que venga a gobernarnos, pero que sea un gobierno de paz, de tranquilidad, un gobierno que sea dirigido por el mismo cielo, Padre de la gloria. Bendice, obra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué es paz a título espiritual? Es la tranquilidad interna y externa. La externa es que tengamos todas las comodidades habidas y por haber y que no nos falte nada para vivir quieta y reposadamente en esta tierra. Esa es la externa. Y la interna
que estemos sin odios, sin resentimientos, que seamos condescendientes los unos con los otros, que nos podamos favorecer, que nos podamos ayudar, que nos podamos tender la mano, que no nos veamos como enemigos, que nos veamos como personas que estamos para respetarnos nuestras formas de vida, Señor, y que sepamos que tú nos amas sin discriminación alguna. Hay unos lineamientos y directrices que nos da tu palabra, Padre, que los pongamos en cuenta, porque al saber que esto se pone en práctica, tendremos paz, bendición, abundancia, respaldo y sustento. Muchas gracias, Padre, por obrar con la bendición de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Gracias por gobernarnos, Jesús, para que de esta manera optemos en decir, Señor, haz justicia. Trae la paz verdadera. Pon de acuerdo a las partes que están en conflicto, en divergencia, para que haya congruencia, Padre, entre lo que se piensa, se siente y se ha de hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, continuando con el tema, lo basé en varios textos bíblicos como una manera de reflexionar. Ya vimos que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él es el ejemplo de vida como rey, como gobernante, como el que preside. De hecho, Él tiene un gobierno espiritual. A la vez interviene en el gobierno material y físico. Él no está solamente para decir que seamos solamente seres espirituales. Él respalda. Él mismo dice, abogados tienen, jueces tienen, acudan a ellos. Así que Él respalda la buena política. Él respalda los buenos hombres. Él respalda las buenas ideas, las buenas intenciones. Y ese es su gobierno. Si le hacemos bien a los demás, conforme a las facultades y capacidades que Él nos ha dado y que le da a estos personajes, de hecho, vamos a tener un gobierno de bendición. Tito 1:3 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí el Señor está instando al pueblo a que seamos obedientes, siempre y cuando nos lleven a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a hacer lo que convenga para la sana armonía, a la buena tolerancia, a esa tolerancia de respeto y de cuidado. Que nos sometamos a nuestras autoridades y que las autoridades están impuestas por Dios para que las obedezcamos. Ya se hace una gran salvedad si me quieren llevar a cosas contrarias, como tú puedes leer en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor quiso que se postrara el pueblo ante una imagen que él erigió, y el pueblo lo hizo. Mas jóvenes cautivos de Israel, judíos, ellos no lo hicieron, porque ellos dicen, creemos en un Dios espiritual y no tenemos por qué postrarnos ante esta imagen. Y él, en su furor de la desobediencia de estos hombres, y se resalta de 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, los manda a que los lancen a un horno de fuego 7 veces calentado más de lo acostumbrado, y los lanzan allí. Ellos dijeron antes de ser lanzados, que el Señor sea el que nos guarde, y si no nos guarda, de igual manera no nos vamos a postrar ante la imagen que tú erigiste, oh Nabucodonosor. Ahí es un reto de fe, un reto con relación a defender nuestra convicción y lo que el Señor nos pide que hagamos. Mas si ellos nos dicen, ¿qué debemos hacer? Bueno, hemos de actuar correctamente en el Señor. Entonces, como dice aquí, que obedezcamos, que estemos dispuestos a toda buena obra que se nos encomiende. Estos 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, y allí se considera que aparece Jesús en la condición de ángel. El rey y los que estaban con él se dan cuenta de que ahora hay 4, y los sacan de allí asombrados, quedan estupefactos, y se dan cuenta que ni siquiera uno de sus cabellos olía
a humo. Y es cuando Nabucodonosor declara que no hay como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y no hay como tu Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él, en estas tres personas que lo conjugan para ser el único Dios, Él nos gobierna. Mas nuestro punto de contacto para esa relación con Dios está en Jesucristo. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Reiterando que hay que someternos a las autoridades. Un policía es una autoridad. Un soldado es una autoridad. Autoridades que no se sobrepasen, que no hagan abuso de la autoridad para volverse autoritaristas y doblegar conforme a su investidura. Ahí sí ya no están ellos violando los derechos humanos. Sin embargo, mientras que actúen con justicia, hemos de acatar sus demandas y ser ¿qué? Obedientes. En 1 Timoteo 2, del 1 al 2 dice, exhorto ante todo. Aquí está diciendo ruego ante todo, hablando Pablo a Timoteo, a que se hagan rogativas, ruegos, súplicas, oraciones, que se pida peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, que oremos por todos los hombres, que le pidamos a Dios. No solamente nos quedemos con hablar y hablar. En toda esta campaña electoral hemos escuchado bastante información. El uno dice una cosa, el otro otra, videos van, videos vienen, informaciones. Claro está, eso nos puede ayudar para tener conceptos claros, si por así decirlo, lo podríamos decir que sean claros. Aún hay cosas que quedamos sin entender, sin comprender. Pero también se especulan muchas cosas y se crean miedos, temores. Y es lo que pasa, esa incertidumbre para decir, ¿qué hacemos? ¿Por quién votamos? Voto por este o voto en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Pero qué bueno que te dejes guiar por tu corazón, que le ores a Dios, que le pidas al Señor qué es lo correcto, qué es lo conveniente, qué es lo que tú tienes claro de acuerdo a la verdad escritural. Dice por todos los hombres, por los reyes, por los presidentes, por los que nos van a gobernar, pidámosle a Dios que sea Él el que ponga en el corazón de ellos. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tus oraciones son claves. Hace años se dice que la reina de Inglaterra decía, no le temo tanto a los ejércitos enemigos que vengan en contra de mí. A lo que le temo es a las oraciones de Juan Nos. Le tenía temor a las oraciones de este hombre que buscaba de Dios. Dios es justo, Dios es fiel. Y a través de las oraciones, a través de la búsqueda de Dios, Dios cambia naciones, Dios cambia corazones. Dios hace que el pecador se convierta en un hombre justo. El que ha hecho lo malo venga a hacer lo bueno. Y por eso nos pide que oremos. En las familias viene a haber paz si tú y yo oramos. En nuestras ciudades, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y aquí se nos está diciendo murmuren, polemicen, discutan, peleense por las ideologías. Hablen con Dios. Compartamos con Dios nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestros temores. Digámosle, Señor, como todo ser humano tengo miedo también. Pero mis miedos los llevo a ti. Mis preocupaciones, si se va a aumentar la carestía, si esto podría llegar a pasar con esto o con aquel. Mas Dios dice que oremos, que le demos gracias y que dejemos que Él trabaje por nosotros. Ustedes pueden darse en cuenta en la palabra que Él pelea las batallas por su pueblo y ganó todas las batallas. Y el pueblo llegó a decir, no hay como Dios. Es un Dios grande y poderoso. El mismo Dios de ayer es el de hoy y el de mañana. Oremos para que vivamos en toda piedad, con toda compasión, con toda reverencia y honestidad. Proverbios 11:4. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Que Dios dirija,
que haya sabiduría. Todos los estamentos de nuestra nación, de las naciones, todos los ministerios de educación, de defensa, de Hacienda, Ministerio del Interior, de Deporte, de la Cultura, que todos los ministerios que tienen que ver con que el país funcione integralmente, desde lo mínimo hasta lo más grande, sea bajo la dirección sabia, justa, que allí hayan personas que intervengan para decir, es por este lado que debemos caminar, y que el pueblo sea condecorado porque nos dirigen, porque nos guían con justicia, más en la multitud de consejeros hay seguridad, porque esos buenos consejos llevan a protección, llevan a cuidado, a que a cada quien se le dé lo que le corresponda y vivamos como esos seres humanos y civilizados que debemos de entendernos. Esa buena comunicación. Salmos 2, 10 al 11 dice, ahora pues, oh reyes, oh presidentes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, ustedes que gobiernan, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, que gobiernen con el temor y con respeto delante de Dios. Dice, sé prudentes, tengan cuidado, hay un pueblo que necesita que los guíen. Si hay un capitán que sepa dirigir bien a su ejército, cada uno en el campo que están, nosotros como pastores, en ese privilegio que nos ha dado, más que el título, una responsabilidad grande, onerosa, una responsabilidad que nos lleva a amar a nuestro pueblo. Independiente de la cantidad de ovejas, tengamos 1, 2, 3, pero que cada oveja sea bendecida por nosotros. Como padres, también bendecir a nuestros hijos. Como docentes, bendecir a nuestros estudiantes. Bendecir nuestra población. Ser prudentes, ser cautos. Admitir amonestación, que nos corrijan, que nos hagan ver las cosas que no son correctas para hacer y que le sirvamos al Señor con temor, con respeto, con honra. Porque si se invirtiera que el de allá me gobernara, yo esperaría que lo hagan con justicia y que me he de alegrar con temblor, con reconocimiento de que Dios va a presidir a través de mí y que preside a través de nuestros jefes, nuestros líderes políticos. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Que estemos unidos. Aquí hablamos de la polarización y tiene que ver con los polos, polo norte, polo sur, pero otra cantidad de polos, oriente, occidente, en fin, cantidad de pensamientos y de corrientes. Me gusta mucho la definición de comunicación, que quiere decir unidad de mente y sentimientos. Mas esa unidad de mente y de sentimientos no quiere decir que pensemos igual, que actuemos igual, que caminemos igual, que hablemos igual. Es simplemente que nos sentemos para que tengamos una comunicación coherente, donde así como los dedos son diferentes y conforman nuestra mano, y la mano funciona con todos estos deditos, así cada uno en su posición y con sus puntos de vista están ahí, siendo respetados, siendo entendidos. Pero si el reino se divide contra sí mismo, nos vamos a ir a peleas, a guerras, a luchas, a contiendas. Y qué bueno que como nación nos podamos ver, que seamos patrióticos. Este es nuestro país, Colombia. Cada uno con su país, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Ucrania, cada país, Rusia. Que no estemos divididos. La unión hace la fuerza. Si no estamos unidos, todo pueblo se va a dividir y no va a permanecer. Y podremos estar en vía de extinción, de dejar de ser. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová Dios. A todo lo que quiere lo inclina. Cuando este rey, cuando este presidente acepta ese consejo divino,
Gobierna con justicia. Mira los impuestos. Hasta dónde se ha de solicitar los impuestos del pueblo. Hasta dónde se beneficia el mismo pueblo con el erario de la nación. Hasta dónde se hace el servicio social que la gente necesita. Hasta dónde hay oportunidades para estudiar como para trabajar. Hay mucha oferta académica y muchos estudiantes. A la hora de terminar el estudio, hay poca oferta laboral. Ahora hay demanda para trabajar, pero no hay oportunidades para laborar, para trabajar. Que se dejen guiar y que se dejen dirigir para que ese pueblo sea bendecido y sea guiado. Que se pueda cumplir lo que se promete de acuerdo a los sanos cálculos que según se han hecho ya. Los que entienden a fondo de la economía, a fondo de las leyes, a fondo de la política como tal, a fondo de un buen gobierno. Y qué bueno que se le pueda pedir al Señor que nos dirija. Hay gobernantes de naciones que han aceptado que personas de corte espiritual, creyentes en Dios, que conocen la palabra del Señor, les aconsejen, les orienten, les den una palabra que los direccione a hacer lo correcto. Y ustedes pueden ver en la Biblia reyes que gobiernan políticamente y a la vez buscaban el consejo y la dirección de los profetas. ¿Qué quería Dios que hicieran en determinadas situaciones, guiados por esa palabra dada por Dios a los profetas? Salmo 22, 28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. De Dios es el reino, el gobierno. Y si le damos la oportunidad a él, el reino va a ser bueno, va a ser favorable. Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, quita presidentes y pone presidentes, quita líderes y pone líderes. En todos los ámbitos donde hay un gobierno, él muda las edades, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Que él nos dote. ¿Qué es sabiduría? Poner en práctica la verdad. Y esa verdad que cada uno dice tener. Es que la verdad es que se gobierne de esta y esta manera. Hemos de orar. Hemos de decirle al Señor, obra y da sabiduría y entendimiento a nuestros líderes. Job 12:23. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Y no es que las destruye porque quiere, sino que las naciones, como pueblo general, hacen lo malo. Encontramos en la Biblia Sodoma y Gomorra, encontramos Babilonia, encontramos ciudades que fueron extinguidas por causa de tanta maldad, de tanta injusticia. Y uno puede decir, entonces, ¿en dónde está el Dios de amor? Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Alguien dijo que la santidad de Dios es su justicia en acción. Y hemos de tener claro esto. Aún así tú no creas en Dios. Hay consecuencias que vienen por sentido común. Haces lo malo y la ley va a caer ahí. Para decir, transgrediste la constitución política de nuestra nación y mereces este castigo. Apareces en una cárcel. Y suceden cosas que después dice, ¿por qué hice esto? Con temor o no temor de Dios, con conocimiento o no conocimiento de Dios, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y supongamos que te quede el delito oculto y que no lo conozca nadie. Y que tú estés como inocente, siendo un culpable en medio de los demás. Hay una conciencia que te acusa. Una conciencia que te dice, yo hice eso malo. Y por culpa mía, gente dejó de existir. Y afecté tantas familias. Y un día tendrá que rendirle cuentas al Creador. Un día tendrá que enfrentarse con el que te hizo y te dio la oportunidad de ser bueno, pero optaste por seguir lo malo. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Qué hermoso saber que Dios nos tiene para ser de bendición. Colombia es un país de bendición, un país de calidad humana muy hermosa. Colombia es un país
que tiene naturaleza, que tiene fauna, que tiene hidrografía. Un país que muchos extranjeros vienen y se alegran y se gozan de estar en esta tierra. Por eso hemos de orar por nuestro país, porque el buen gobierno hará que haya una buena libertad en esta tierra. Aquí no estamos para orar en contra de nadie, sino a favor de lo correcto, y que todos sean bendecidos y que todos sean tocados. El Señor dice que si alguien llega a Él, por más pecador o más malo que haya sido, Él le da la oportunidad de cambio. Y nos hará ¿qué? Una nación grande. Y nos bendice y nos engrandece. Y seremos de bendición para muchas naciones. Colombia es un país con inteligencia, con amor, con carisma. Hace años escuché un dato que Colombia es el segundo país más alegre de este mundo. Que el primero es Fiji. Y tengo entendido que es una isla. Y Colombia es un país alegre en medio de tanta tragedia que nos pasa y de tantas situaciones que nos acaecen. Es un país alegre, un país dinámico. ¿Cuánto más si tenemos a Dios? El gozo del Señor en nuestra fortaleza. Si tenemos por naturaleza ser alegres en medio de la adversidad, ¿cuánto más al tener a Jesucristo en nuestro corazón? Que Él nos gobierne para gobernar con equidad, con respeto. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. ¿Por qué está este versículo acá en el gobierno? Porque debemos pedirnos perdón, porque debemos perdonar. Cuando tú miras en la Biblia, los profetas oraban diciendo, perdona nuestra corrupción, perdona nuestros adulterios, perdona nuestras fornicaciones, perdona nuestras idolatrías, perdónanos por haber matado a los padres, perdónanos por haber matado a las mamás, perdónanos porque nos comimos a nuestros hijos en ese tiempo de hambruna. Perdónanos por todo lo malo que hemos hecho, Señor. Por causa de tanto pecado es que estamos cautivos aquí. O por causa de tanta maldad es que nos ha pasado esto. Cuando estos reyes y estos profetas y estos hombres se concientizaron que la maldad los llevó a situaciones muy funestas y desagradables. Y oraron y pidieron a Dios clemencia. Y que no querían caer en manos de sus enemigos. Que no querían seguir siendo derrotados por sus adversarios. La oración del justo puede mucho, puede todo en el Señor. Para que seamos ¿qué? Sanados de toda enfermedad moral, espiritual, económica, sexual, la que sea. Dios es el sanador total. Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí nos lleva el Señor que respetemos a nuestras autoridades, que los reconozcamos y que le pidamos a Dios que ellos estén allí bendecidos por el Señor. Y tú como pueblo, yo como pueblo, digamos Señor, bendice nuestras autoridades. Salmo 72 del 1 al 2. Para Salomón, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Da tus juicios al rey. Déjame guiar al pueblo con rectitud. Y Él juzga a los afligidos con juicio. Él no va a poner más carga en la que no se pueda soportar. Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí está hablando del pueblo cautivo en Babilonia. Y el Señor le dijo a ellos, oren, oren por este pueblo, oren por este lugar donde están, clamen para que haya paz. Y la paz que esté en esta tierra les alcanzará a ustedes en la tierra de cautiverio. Si estamos en un lugar donde hay peligro, hay dificultad, oremos para que Dios controle y nos dé paz en medio de la adversidad. Que no estemos ahí quejándonos, lamentándonos, sino que clamemos a Dios para que Dios aleje el peligro, para que Dios nos esconda. Y si Él tiene que tratar a personas o lo que sea, apartar al mismo diablo para que no nos cause daño, dice que nos escondamos. Isaías 26 dice, escóndete por un poquito de tiempo
en mi recámara, en mi corazón, mientras que pasa mi indignación y cobro lo que tenga que cobrar allí, dice Dios. Pero a ti te guardaré, te protegeré. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, al pueblo israelita llevado cautivo a Babilonia, y rogad por ella a Jehová, y rogad por ese lugar, por esa nación o esa ciudad, a Dios, porque en su paz, la paz que tengan ellos, será la paz para ustedes. Si confesamos que esto va a empeorar, no vamos a hacer mayor cosa o nada prácticamente. Pero si decimos Colombia es un país de paz y de bendición, y que cada candidato que prometió que haya paz, que se cumpla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Punto. Nosotros oramos para que esa paz sea la que ha de gobernar en este lugar, el gobierno de Jesucristo. Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ejercen poder sobre el pueblo. Pero qué bueno que ejerzan ese poder en la autoridad de lo alto. Primera, aquí encontramos que es esto. En Corintios, dice Primera de Corintios 2, del 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Qué bueno que nuestros príncipes, nuestros presidentes, nuestros dignatarios conozcan la palabra de Dios, porque por desconocerla se cometen ¿qué? Errores. Y Romanos 13:3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los que gobiernan con justicia, esa legislación que es adecuada, que nosotros obedezcamos y hagamos lo correcto, siempre y cuando tengamos claro el concepto del Señor. Somos seres políticos, somos seres sociales, somos seres espirituales, somos seres afectivos, somos seres sexuales, somos seres económicos. Todo eso lo somos. Somos una serie de cosas que integran nuestra vida. Y qué bueno que nos amemos para amar y tengamos a Dios en cuenta para que Él nos tenga en cuenta también a nosotros, y el gobierno de Jesucristo esté en nosotros, y que Dios nos gobierne con la bendición de lo alto a través de los hombres que Él coloca en cada nación. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias por este momento especial. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de entregarte a ti. Cada nación, como ciudadano, como pueblo, entregamos Colombia en tus manos. Hoy 19 de junio del 2022, Colombia queda en tus manos. Las naciones están allí a la expectativa. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de Colombia? Y gracias por cada nación que lanza hacia este país sus buenos deseos, sus buenos quereres. Que Colombia sea un país de grande bendición. Estamos ubicados estratégicamente, con diferentes salidas, con diferentes fronteras, por Brasil, por Ecuador, por Perú, por el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, por Panamá, Señor, por Venezuela. Oramos, Dios, que este país, que es bello, bendiga a las naciones con nuestros nuevos gobernantes. Muchas gracias, Señor, porque mañana sea una elección exitosa para esta tierra, y porque de esta manera podamos bendecir las naciones como pueblo de Jesucristo, como pueblo cristiano, como pueblo creyente en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Cada persona que cree en ti, oh Dios, bendígalos, ayúdalos, Señor. Glorifícate. Bendice las autoridades militares, civiles. Bendice las autoridades espirituales, Señor. Bendice esta tierra. Que desde aquí se expanda bendición a cada nación. Y que los que vengan aquí sean bendecidos, Señor,
porque es un país acogedor, un país de vegas, de montañas, de leche, de miel, de productos, un país que importa productos como también los exporta, Señor. Un país de libre comercio, más un país que es bendito para gloria y honra de tu nombre. Gracias, buen Dios, por este momento y por esta oportunidad. Gobernados por Jesucristo, gobernados por Él y declarados justos para tu gloria y tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Cada persona que esté enferma, por cualquiera sea su dolencia, enfermedad, sánalos en el nombre de Jesús, y que ellos sepan que la verdad tuya es inalterable y que tú viniste a traer salud espiritual, física y económica. Gracias, Padre, hemos orado a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mi nombre es Olivero Rojas, soy pastor de una de las iglesias cristianas de Filadelfia, de Bogotá, Colombia. Dios los bendiga y seguimos adelante con la bendición del Todopoderoso, guardándonos el Señor, protegiéndonos, gobernándonos Él a través de los dirigentes que Él coloca en nuestra nación y en cada nación. Hasta una próxima en el Señor.